Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 705 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Jesucristo, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de los judíos y nuestro Rey, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, porque consumado es, Señor. Tú lo has hecho todo en esa cruenta cruz del Calvario, Señor. Ya no hace falta que hagamos nada, Señor, para ir al cielo y pasar toda la eternidad contigo, Señor. Ya tú lo has hecho todo, Señor. Gracias, Señor, porque nos quitaste a nosotros y te pusiste en nuestro lugar, Señor. Padre, por nosotros tú fuiste ensangrentado, fuiste abofeteado, fuiste escupido, Señor, fuiste golpeado, fuiste perforado, Señor, y recibiste una corona de espinas en lugar de una de oro, Señor, que tú merecías y que mereces, mi Señor. Padre Santo, no entendemos, no comprendemos cómo pudiste amarnos tanto, Señor, hasta la cruz del Calvario, Señor. Solamente tú lo entiendes, mi Señor. Padre, nosotros somos tremendos, mi Dios amado. De verdad que tu amor por nosotros es un misterio, mi Señor Jesucristo. Tenemos una mente, Señor, tan chiquita que no alcanza a comprender ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque solamente tú lo entiendes, Señor. Y un día, cuando lleguemos a tu presencia, Señor, lo entenderemos completamente, Señor. Pero mientras tanto, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que nos amaste para salvarnos, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque nos has amado incondicionalmente, Señor, hasta la muerte. Gracias, mi Señor Jesucristo. Ojalá y que así te amemos nosotros también, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en este libro de Primera de Samuel. Y vamos a estudiar los versos del 5 al 7, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así, Primera de Samuel, capítulo 13, versos del 5 al 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Y quiero que leamos nada más una porción del verso 4, la última frase que dice, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Amén. Mujeres hermosas, el problema de dar caravana con sombrero ajeno o de presumir con lo ajeno es que cuando nos piden, no tenemos nada que dar, mujeres hermosas. Ese es el problema y eso es lo que hemos visto que ha pasado aquí con Saúl, ¿verdad? Él quiso dar caravana con sombrero ajeno, echándose el crédito de su hijo Jonatán, y aquí vemos que el pueblo comienza a irse de donde él, ¿verdad? Eso le pasó a Saúl, mujeres hermosas, ¿por qué? Por envidioso, por celoso, ¿verdad? Él tocó trompeta diciéndole al pueblo que él había atacado a los filisteos. ¿Y qué sucedió, mujeres hermosas, en respuesta a sus palabras? Que el pueblo, dice aquí la última parte, ¿verdad? Del verso 4, y por eso les pedí que lo leyéramos. Dice, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, ¿verdad? O sea, el pueblo se fue en pos de Saúl en lugar de irse en pos de Jonatán, que es el que había atacado a los filisteos, ¿verdad? Y recordemos que Jonatán, de hecho, estaba en otro lugar, él estaba en Gabá de Benjamín, no estaba ahí cerquita con su papá. Pero el pueblo, como Saúl tocó trompeta y dijo a todo Israel que él es el que había atacado a los filisteos, pues todos se fueron tras Saúl, ¿verdad? Pero Saúl no tenía ningún plan, ¿verdad? No estaba preparado para enfrentar a los filisteos. Y cuando los filisteos, dice el verso 3, ¿verdad? Que los filisteos se enteraron que habían sido atacados, y el verso 5 nos dice que los filisteos no se quedaron de brazos cruzados, sino que se prepararon para pelear contra los israelitas.
Aquí el Señor nos deja ver también, mujeres hermosas, un detalle, que dice que eran muchísimos filisteos, dice como la arena a la orilla del mar, ¿verdad? ¿Y qué pasó, mujeres hermosas, cuando los israelitas vieron que los filisteos venían a atacarlos y Saúl no estaba preparado? Se escondieron, dice la palabra del Señor, tuvieron miedo, ¿verdad? El verso 7 dice que unos hasta cruzaron el Jordán, se fueron a la tierra de Gad y de Galaad, que si se recuerdan, mujeres hermosas, es la tierra donde se quedaron 2,5 tribus de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. O sea, en otras palabras, es como que si se habían cruzado la frontera de los Estados Unidos a México, ¿verdad? Para huir de los filisteos, de esa guerra que se aproximaba, ¿verdad? Su rey, Saúl, había presumido de valentía, pero en un momento de envidia, ¿verdad? Resultó ser un cobarde, mujeres hermosas. Y los pocos que se quedaron con Saúl, ¿verdad? Vemos que dice la palabra del Señor que iban temblando detrás de él, ¿verdad? Los que supuestamente eran los más valientes son los que se quedaron con él, pero son los que iban temblando, dice al final del verso 7, ¿verdad? Y así es como el enemigo nos quiere tener, mujeres hermosas, temblando, la verdad. Eso es lo que querían los filisteos, que temblaran de miedo, ¿verdad? El verso 4 dice que cuando los filisteos oyeron que los israelitas habían atacado a un grupo de ellos, los israelitas se hicieron abominables a ellos. O sea, en otras palabras, les agarraron odio, ¿verdad? Eso significa, mujeres hermosas, que antes de eso no los odiaban. Era como que, pues obviamente los filisteos les quitaban la comida, les quitaron, como vamos a ver más adelante, a los herreros para que así los israelitas no tuvieran herramientas para defenderse, no hicieran espadas ni nada de armas, ¿verdad? Y de esa manera los pudieran tener bien sometidos, ¿verdad? Pero no los odiaban. Pero aquí, mujeres hermosas, ya vemos que sí les tuvieron odio cuando vieron que comenzaron a defenderse de esa opresión que estaban sufriendo por parte de ellos, ¿verdad? Pero el que tuvo el valor, mujeres hermosas, de comenzar a defenderse fue Jonatán, no fue Saúl. Si Saúl, mujeres hermosas, hubiese sido un hombre de Dios, ¿verdad? Humilde, hubiese dicho, voy a tocar trompeta, pero para que el pueblo sepa que mi hijo Jonatán es muy valiente y le cedo mi lugar a mi hijo para que mejor él sea rey en lugar mío, porque él sí es valiente, ¿verdad? Él sí va a defenderlos mejor de lo que yo los puedo defender. Él no es miedoso, yo sí. Y le hubiera dejado el lugar a Jonatán, mujeres hermosas. Y luego Jonatán, pues obviamente, al darse cuenta, como lo hizo, ¿verdad?, de que David era el escogido, sin problema alguno, pues se hubiera quitado, ¿verdad? Se hubiera quitado ese lugar para darle lugar a David para que él fuera el rey, como lo hizo eventualmente, ¿verdad? Recordemos, mujeres hermosas, que desde el principio vimos que Saúl fue un hombre miedoso, ¿verdad? Aun cuando era un hombre viejo, ya casado con hijos, cuando Samuel lo unge como rey, aún así era un miedoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se escondió en el equipaje? Pero aquí ya lo conocemos un poco más, ¿verdad, mujeres hermosas? No solamente era miedoso, sino también era egoísta, era celoso, era envidioso y era orgulloso, mujeres hermosas, porque ni aún viendo que no podía, no manda llamar a su hijo Jonatán. Así que bueno, los filisteos estaban bien con los israelitas hasta que los israelitas se defendieron de su opresión. ¿Y saben qué, mujeres hermosas? Esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, antes de darle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el diablo nos tenía sometidos. Éramos esclavos del pecado, mujeres hermosas. ¿Y de quién es el pecado? Del enemigo, ¿cierto? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Y qué pasa, mujeres hermosas, cuando Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta que hemos vivido engañadas y sometidas a la idolatría, al pecado, y que aún las decisiones que tomamos cuando estábamos en el mundo están basadas muchas veces en lo que el enemigo nos promueve? Bueno, pues decidimos volvernos al Señor Jesucristo, le damos nuestra vida, dejamos la idolatría, abandonamos el pecado y basamos nuestras decisiones en la santa palabra de Dios. Y eso para el enemigo, mujeres hermosas, es como que si le hubiéramos dado una puñalada. ¿Y ustedes creen, mujeres hermosas, que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados?
No, mujeres hermosas, nos hacemos odiosos a Él. Y sin duda, mujeres hermosas, Él va a venir a pelear contra nosotros junto con todos sus demonios para desanimarnos y hacernos volver, para entonces, mujeres hermosas, tratarnos peor de lo que antes nos trataba. Mujeres hermosas, el enemigo no se enoja de que alguien se llame cristiano. Mientras que esa persona se diga solamente que es cristiano y vaya a la iglesia, pero no haga nada que afecte sus planes, pues obviamente esa persona nunca va a experimentar ninguna guerra espiritual. El enemigo se enoja, mujeres hermosas, cuando una persona no solamente se hace llamar cristiana, sino que lee la Biblia, va a la iglesia, ora, pone en práctica lo que aprende de la Biblia, vive como verdadero cristiano, ¿verdad? Porque entonces sí, mujeres hermosas, ahí sí el enemigo se va a dar cuenta, ¿verdad? De que perdió a esa persona de su redil y que pues ya es uno menos que va al infierno con él, ¿verdad? Y él no quiere irse solo al infierno, mujeres hermosas, por eso es que tiene a muchos de su lado engañándolos y sometidos, para que al igual que Saúl, mujeres hermosas, que era un mentiroso, este también toca trompeta diciendo que él es el mejor y te da cosas que realmente son migajas para que pienses que estás bien. Pero cuando descubres que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Jonatán guerrero y poderoso que venció al diablo en la cruz del Calvario y que con su muerte ganó el cielo para nosotros y la vida eterna y que con su muerte todos aquellos, mujeres hermosas, que creemos en Él, no participaremos de la ira venidera de Dios que está muy cerca de ser derramada, entonces es cuando decidimos ir con Cristo. Y es cuando el diablo, mujeres hermosas, comienza a prepararse para hacernos la vida imposible, para hacernos la guerra. Así que, mujeres hermosas, por favor, sigamos al Señor Jesucristo, aunque sepamos que el enemigo nos va a hacer guerra. Amén. Mujeres hermosas, ¿cómo nos hace el enemigo la guerra? Viene con intimidación, viene con amenazas. Así que, mujeres hermosas, tenemos que decidirnos a seguir al Señor Jesucristo, aun cuando sepamos que el enemigo nos va a querer atacar y nos va a querer hacer la vida de cuadritos, ¿ok? No debemos extrañarnos, mujeres hermosas, de sus ataques, puesto que hemos decidido dejarlo por seguir a Cristo. Amén. De hecho, mujeres hermosas, tenemos que estar todos los días preparadas con la palabra del Señor para saber, mujeres hermosas, cómo es que Él va a actuar, ¿verdad? Cómo nos va a atacar y para que nosotros sepamos cómo actuar también, ¿verdad? Cuando veamos sus ataques, cuando sientamos sus ataques, mujeres hermosas. No nos sorprendamos de que pasemos por pruebas, no nos sorprendamos porque pasamos por luchas, por persecución, por malos pensamientos, mujeres hermosas, que nos invaden, ¿verdad? Pensamientos que muchas veces nos preguntamos, bueno, ni cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía esos pensamientos, pero el enemigo es tan tremendo, mujeres hermosas, que nos pone malos pensamientos, ¿verdad? Muchas veces sentimos, porque es verdad, que entre más nos acercamos al Señor y más lo obedecemos y más lo servimos, más sufrimos, ¿cierto? Los hijos se apartan, se van de la casa, ya no leen la Biblia, ya no oran tanto. Te enfermas, mujer hermosa, puedes perder el trabajo, tienes pensamientos, como les digo, groseros, ¿verdad? Que muchas veces ni los tuvimos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Se nos presentan tentaciones, decimos cosas que no queríamos decir porque son desagradables, ¿verdad? Y que tal vez igual ni en el mundo las dijimos, ¿verdad? Y sentimos vergüenza, ¿verdad? Sentimos como que, ¿no les pasa que a veces sentimos como que avanzamos un paso, pero retrocedemos 20, ¿verdad? Y muchas veces, mujeres hermosas, esa lucha espiritual lleva a muchos a desertar de Cristo y se vuelven al mundo porque dicen, no, hombre, en el mundo me iba mejor, ahora estoy con el Señor y me va peor. Pero es por eso, mujeres hermosas, porque el enemigo hace que nos vaya mejor en el mundo, o al menos eso es lo que nos hace creer a muchos, ¿verdad? O les hace creer a muchos, ¿verdad? Que les va mejor en el mundo en lugar de estar con el Señor, para que de esa manera se queden allá con Él o se regresen allá con Él y se vayan al infierno con Él, ¿verdad? Muchos también hacen lo que hicieron los disque más valientes, ¿verdad? Se quedan con Cristo, pero siempre tienen miedo y andan temblando. Y cuando el enemigo ve que alguien tiene miedo, mujeres hermosas, más le hace para que más vivan en temor, para que más vivan en nervios, en angustia, ansiosos, frustrados, afanosos, hasta que ya no pueden, mujeres hermosas, y por eso muchas veces vemos cristianos que se suicidan. ¿Por qué? Porque el diablo les hizo creer sus sucias mentiras.
no aguantaron la presión del enemigo. Mujeres hermosas, y nadie la va a aguantar si no estamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar a resistir al diablo. Por eso Él dice en su palabra, sométanse a Dios y resistan al diablo, y éste huirá de vosotros. Pero la primera cosa que el Señor dice es, sométanse a Dios. No podemos resistir al diablo sin estar sometidas al Señor. Amén. Mujeres hermosas, no importa cuánta presión el enemigo nos ponga, nosotros continuemos caminando con nuestro Señor Jesucristo, recordando, mujeres hermosas, que Él es quien pelea por nosotros, que la batalla no es de nosotros, la batalla es de Él. Amén. Que Él ya venció al diablo en la cruz del Calvario, que el enemigo está vencido, mujeres hermosas, y que solamente está dando patadas de ahogado. Amén. Soportemos, mujeres hermosas, soportemos porque Cristo viene pronto y toda la presión, mujeres hermosas, se va a acabar. Amén. Pero mientras tanto, mujeres hermosas, resistamos al diablo sometiéndonos al Señor para que éste huya de nosotros. Amén. Mujeres hermosas, si vemos desde otro punto de vista a los hombres que se quedaron con Saúl ahí en el verso 7 que dice que iban detrás de él temblando, realmente, mujeres hermosas, sí fueron los más valientes que los demás, porque los demás se regresaron, ¿verdad? Cruzaron la frontera, otros se escondieron, pero estos dijeron, pues, aunque con miedo, ¿verdad? Pero vamos a hacerle guerra al enemigo. Amén. Mujeres hermosas, ellos tenían un sentimiento, tenían temor, pero aún así se quedaron. Mujeres hermosas, la obediencia no debe depender de nuestras emociones. Que si me siento bien, pues voy a la iglesia, si no, no. Que si me siento alegre, pues sirvo al Señor, y si no, no. Que si me siento enojada, pues hoy no limpio la iglesia. Que si tengo miedo, pues no salgo a predicar. No, aun cuando tengamos miedo, aun cuando tengamos cansancio, tristeza, lo que sea, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir adelante con Él, mujeres hermosas, aunque a lo mejor nos estemos muriendo de miedo, pero mujeres hermosas agarradas de la mano de Cristo, dice la palabra del Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mujeres hermosas? Y Él es mayor, porque Él vive en nosotros. Dice, el que vive en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Así que si nuestro Señor Jesucristo realmente mora en nosotros, vive en nosotros, mujeres hermosas, el enemigo nos hace los tacos, decimos en México. Amén. Así que, mujeres hermosas, no tenemos que preocuparnos, porque Cristo es nuestro gran guerrero que va delante de nosotros. Amén. Mujeres hermosas, hoy celebramos el día de la crucifixión de nuestro amado y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas 22:42 que nuestro Señor Jesucristo oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Pero en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo tuvo temor, no de morir, no de morir, sino de saber que por un momento el Padre, su Padre, apartaría su rostro de Él cuando el pecado de todos y cada uno de nosotros fuera puesto sobre Él. Porque recordemos, mujeres hermosas, que Dios no puede estar donde está el pecado, porque Él es santo. Amén. 3 veces santo. ¿Por qué es 3 veces santo? Porque Él es trino. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, gritó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Mujeres hermosas, estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mujeres hermosas, el temor de nuestro Señor Jesucristo a que nuestro Padre Celestial hiciera a un lado su rostro para no verlo cuando tenía todo nuestro pecado encima, mujeres hermosas, no le impidió llevar a cabo el propósito que Él ya tenía, que era el de morir en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Mujeres hermosas, ¿estamos dispuestas a seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo, aun cuando el enemigo nos haga la vida difícil y nos esté llenando todo el tiempo de tentaciones, de pruebas, de luchas, de enfermedades, de todo? Mujeres hermosas, si nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo, llevó a cabo su gran propósito de salvarnos, ¿por qué nosotros no, mujeres hermosas, si Él es el que va con nosotros? Amén. Mujeres hermosas, si la respuesta es que sí, que aunque el enemigo nos haga la vida de cuadritos, lo vamos a seguir, mujeres hermosas, eso es una gran bendición para nosotros. El Señor Jesucristo se alegra de saber que estamos dispuestas aún a seguirlo hasta la muerte. Amén. Mujeres hermosas, Él se ocupará de que cumplamos con nuestro propósito. Amén. Nos va a ayudar para que sigamos adelante con Él. Amén.
Pero mujer hermosa, si usted respondió no, porque tiene miedo, ¿verdad? Lo que el enemigo le puede hacer, mujer hermosa, piénselo bien, porque solamente en nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y en Él, un día estaremos con Él por toda la eternidad en el cielo, mujeres hermosas. No es por medio de nadie más que vamos a ir al cielo, solamente por nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dice en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, mujer hermosa, tal vez sea mejor, bueno, no tal vez, es mejor sufrir un poquito de este lado de la eternidad, pero gozarnos toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, a disfrutar aquí un poquito e ir a sufrir al infierno con el enemigo que nos tuvo engañados todo el tiempo. Así que, mujer hermosa, la decisión es de usted. ¿Se queda engañada en su idolatría en el mundo con el enemigo? ¿O el día de hoy usted decide entregarle su vida a Cristo y decir, Señor, no importa lo que venga, así como tú fuiste valiente, Señor, para ir a mostrarme tu amor por mí en la cruz del Calvario, Señor, yo te voy a seguir, así me cueste la vida, mi Señor Jesucristo. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, recibe toda la gloria, Señor, todo el honor, todo el imperio, por cuanto tú, mi Señor amado, nos abriste la gloria a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, gracias porque fuiste obediente hasta la muerte, Señor. Aun cuando tuviste, Señor, temor y tuviste tristeza, sabiendo, Padre, que muchos te iban a despreciar, Señor. E iban a despreciar, Señor, tu sacrificio sustitutivo, Padre. Mi Señor Jesucristo, alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque fue ese gran amor tan grande por nosotros lo que te llevó, Señor, a no dejar que tus sentimientos te ganaran, Señor. Tú fuiste obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Por eso te adoramos y por eso te alabamos y por eso te bendecimos, Señor. Padre, tú sabías, mi Dios amado, que nosotros te íbamos a aceptar en nuestro corazón, en nuestra vida. Te íbamos a ser el Rey y Señor de nuestra vida, Señor. Y tú sabías que valía la pena por nosotros, Señor. Aun cuando no lo comprendemos del todo, Señor, pero tú sí lo comprendes, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ese grande amor, Padre Santo. Gracias, mi Señor, y permite que, mi Dios bendito, tu perfecto amor, Señor, eche fuera de nosotros todo temor, Señor, a lo que el enemigo nos pueda hacer. Señor, permite que tu perfecto amor, Señor, eche fuera de nosotros el temor a veces pensar que seremos salvas o no. Señor, asegúranos tu salvación, Señor. No permitas que dudemos ni un segundo, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ni de tu palabra, Señor. Si tú dices que moriste en la cruz por nosotros, es porque así es, Señor. Si tú dices, Señor, que con tu muerte y tu resurrección, Señor, nosotros obtenemos la vida eterna, es porque así es, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por salvarnos de la ira venidera de nuestro Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor. Bendito Dios, consumado es. Ya no hace falta ningún sacrificio, Señor Jesucristo. Tú lo has hecho todo en la cruz del Calvario por nosotros. A nosotros solamente nos queda creerlo, Señor. Danos fe, Señor. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor. Padre, tú lo hiciste todo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu perfecto amor, Señor. Padre, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, mi Señor Jesucristo. Y por favor, no te tardes. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes, pues ya hoy es viernes, mujeres hermosas. Aquí las espero el lunes para que continuemos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén. Que tengan un fin de semana muy, muy, muy bendecido, mujeres hermosas. Les mando muchos besos, muchos abrazos y que el Señor Jesucristo siga abriendo nuestros ojos para que continuemos caminando con Él. Amén.